Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento pueden encender sus celulares y conectarse a nuestras redes sociales para presenciar Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. ¿Qué tal a todas, todos y todes ahí del otro lado, conectándose a esta hora con el auditorio de Radio Nacional Córdoba, en donde convertimos esta maravilla arquitectónica en un estudio de radio e invitamos a amigos y amigas y amigas que se vengan a acompañarnos durante una hora, iniciando una nueva semana del Auditorio Vivo aquí por la FM 100.1, y si nos estás viendo, sabés que puede ser también desde www.facebook.com, desde Facebook. En realidad nos podés ver en el Facebook de Radio Nacional Córdoba. Ahí estamos transmitiendo también en imagen, vos podés conectarte, o si no nos escuchás en la FM 100.1 hasta la hora 20 aquí en el Auditorio Vivo de Radio Nacional Córdoba. Hoy con un invitado que hoy, cuando comentábamos en la radio que iba a venir, yo decía hace mucho y tengo ganas de volver a hablar con Rodrigo Carazo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, César, querido? Un placer. ¿Todo bien? Todo bien. Acá ansioso, como si fuera a empezar el primer grado, más o menos, que venía a la radio. ¿Cuánto hace que no cuánto hace que no venís a la radio, sino cuánto hace que no tocas? O sea, que no te pones a tocar tus canciones un rato. Y bastante, te diría. Si bien uno en la casa, viste que una vez que ya graba y lanza y no sé qué, las canciones descansan así, hasta nuevo aviso, los conciertos y yo qué sé. Yo entré en un proceso bastante nuevo, apenas salió Octógono, que es el último disco, y de ahí en más creo que desde abril alguna que otra vez canturré algo, pero no, hace mucho que no habito mis canciones o esas canciones. Bueno, ¿habitás otras tuyas, por ejemplo? Claro, estoy ahí en construcción de nuevas formas musicales, de nuevas inquietudes, nuevos conceptos, aprovechando, ¿viste? Así el tiempo y en principio la quietud de la afuera me vino como un bálsamo ahí de tranquilidad. Viste que siempre veníamos en un ritmo muy fuerte, muy frenético. Yo tenía viajes, ahora tendría que estar en Brasil, ponele, en este momento, si voy al año que iba a tener. Y esa apertura de espacio interior, de ceremonia interior, me abrió ahí nuevas cosas. Fue un año de revisión, de remirar varias cosas. Ya vamos a hablar de para atrás, de lo que ha sido tu tiempo con tus canciones, sobre todo, pero me gustaría esto de revisar y de lo que uno planificaba y lo que no está más. ¿Cómo es lanzar un disco para un músico en un contexto así? Digo, ya no quiero decir en cuarentena, en aislamiento, sino en un contexto tan particular donde, por ejemplo, no podés salir a defenderlo, no podés juntarte a eso que es la escucha colectiva, en realidad, en un concierto de las canciones. Octógono salió en mayo, si no me equivoco. O sea, ya tiene incluso su tiempo de vida. ¿Cómo fue para vos eso? Y yo creo que particularmente siempre a los procesos de los discos, por ejemplo, los vivo como una cosa muy personal, por un lado, es decir, una bitácora mía que queda registrada una época hacia atrás. O sea que de alguna manera siempre grabaré, más allá de todo lo que significa la otra parte de grabar un disco, que es el trabajo, mostrarlo, lanzarlo, defenderlo y etcétera. En ese sentido, por un lado, quería ya cerrar el ciclo de Octógono, que empezó en 2016, de las primeras canciones, hasta que se lanzó un disco, digamos. Quería lanzarlo en ese sentido, ya estaba como para soltarlo y empezar una nueva etapa. Y por otro lado, es verdad que bueno, el nuevo formato que se dio, las dudas de sacarlo o no, hacer que este año no exista, todas esas preguntas se vinieron, pero yo creo que confié en... a través de varios sucesos que fueron pasando, intereses múltiples que hubieron por el disco antes de que saliera, me dieron el empuje para soltarlo, sacarlo, a la vez experimentar formas nuevas de sacarlo, sacar simples, por ejemplo, antes de todo el disco entero, hacer un trabajo con las redes, y bueno, sobre todo el acompañamiento de Elefante en la Habitación en Buenos Aires, que me estuvo guiando en la forma de lanzarlo.
Y también de apariciones sorpresivas desde Brasil o desde Japón que te contaba, que me fueron empujando a decir, che, ¿cuándo va a estar el material? Lo queremos que esto salga acá también y qué sé yo. Entonces todo eso dije, bueno, es el momento. De repente aparecía un lanzamiento, aparecía gente que apoyaba y aparecía también la posibilidad de soltar, que a mí me encanta. O sea, siempre esa idea de dejar ir y encontrarme en la fragilidad nuevamente me interesa también. ¿Por qué se llama Octógono el disco? Y Octógono porque fueron 3 años más o menos viviendo en un octógono en Sierras Chicas, en Unquillo. Desde el 2011 que yo habito prácticamente toda mi vida en Unquillo, en las montañas, en Cabana, por ahí cerca de Cabana, Quebrachitos. Y de alguna manera siempre mis casas fueron como templos, digamos, de creatividad, templos de acción creativa, es decir, siempre estuve grabando un álbum en mi casa, siempre estuvimos dando talleres en la casa, siempre se dieron conciertos en mi casa. Entonces, de alguna manera, para mí la casa y el universo del trabajo musical no se separa, digamos. Entonces, de alguna manera, que se llame directamente como nombrábamos la casa, Octógono, me parecía muy, muy lindo porque yo aposté nuevamente después de Río Río y pasando por Oír e Ir, que grabé en un estudio en Islandia, volver a grabar en la casa como casi 100% del disco grabado en mi casa. O sea, está todo grabado ahí. Algunas cosas que conté con estudios distintos, Jaco Estudio La Plata, en el estudio de Santi Vázquez en Buenos Aires, ahí en el SERP, después en Islandia, siempre con la ayuda de amigos que aparecen y desaparecen, amigues. Pero como con la convicción de que la casa era lo que se retrataba. Y no solo la casa, sino mi habitar en la casa y mi habitar en los viajes y en la vuelta a la casa. Octógono está justo atravesado por 2 giras a Europa, por una gira a Colombia, por un viaje a Costa Rica. Y ahí aparecieron muchas de las canciones que formaron parte del disco. Entonces, no es solo la casa, sino que es también el llegar y el partir, digamos, del octógono. Sí, qué interesante eso, porque hay una sensación que uno por ahí no tiene en el cotidiano tan presente, que es la sensación del reencuentro con la casa de uno. Totalmente. Digo, volver a casa es algo que es muy placentero. El olor a casa, ¿viste? Cuando abrís la puerta y decís, estoy en mi lugar. Totalmente. Y además, imagínate que encima en el contexto del mundial, la casa se resignificó también. Claro. O sea, de repente yo sacaba un disco desde la casa en un momento donde uno podía salir más de tu casa. O sea que también me pareció interesante no desperdiciar ese contexto para darle un valor enriquecido al espacio personal también, porque creo que a todos, a la mayoría de las personas, les gusta estar en su casa. Entonces, bueno, era también una apuesta a ese valor bueno, la casa puede ser también un estudio de grabación, puede ser también un espacio de recreación, de juego, de imaginación. Octógono es todo eso, la verdad, es como el animarme. Yo siempre digo, ¿no? Para mí la música es un gran juego, ¿no? Está bien, esto como me decía, ¿cómo es sacar un disco en este contexto? Y para mí, viste, no se separa de mi hacer cotidiano del juego, de estar en... Para mí hacer música es jugar, es volver todos los días a sentir esa sensación. Le contaba el otro día a mi compa que cada vez que yo agarro la guitarra y estoy creando una canción, tengo la misma sensación física que cuando tenía 11 años y agarraba la guitarra. O sea, como que no cambió esa esencia. Entonces Octógono un poco era una apuesta como a decir, bueno, yo ya vengo haciendo música, vengo viajando, vengo tocando, me banco a estar en un lugar o en otro, presentarme, gané el Fondo Nacional de Música Popular, concurso el año pasado. O sea, empezar a recibir ciertos reconocimientos y cosas así, sin embargo, apostar a que el juego mío está ahí en la casa, está en el creer en el cotidiano, básicamente, que me parece que ahí es donde más me interesa ser feliz, digamos. ¿Y cómo fueron estos tiempos que tiene todo esto de mirarse para adentro, estar con uno mismo, jugar y en ese juego encontrar creaciones? Pero ¿cómo fue? Porque el contexto es distinto. Una cosa es hacerlo cuando uno desea hacerlo y otra cosa es hacerlo prácticamente todo el tiempo. Es aguantarse uno mismo. Sí, justo yo creo que en mi caso pasó algo particular, que es que me fui una temporada a donde estoy viviendo ahora, que estoy conviviendo con gente, con 3 personas más. Y de alguna manera lo colectivo también, primero tiene su espacio lindo y de juego todo, pero también tiene una linda cosa volver a la soledad que yo te decía recién antes de empezar,
que no tuve todavía un gran encuentro con mi soledad, digamos, ¿no? En la vida, te diría. Claro. Entonces, esta situación me hizo ver que mi soledad no era tan fatal, que mi soledad no era tan dramática, que quizá ahora podía abordarla desde otro lugar. De hecho, yo siempre le digo ahí al Fede, mi compañero de casa, que de repente volví a tomar té común y a ver entrevistas, ¿no? Como una cosa así que uno podría pensar de un viaje. Después de haber pasado por toda esta cosa más radical de la sierra y de todo lo orgánico y que obviamente sigo pregonando, pero digo, volví como a un estadio de simpleza en donde ya me acomodaba de alguna manera al contexto. Y me sirvió mucho, César, eso. Me parece que esta revisión personal a mí me sirvió. De hecho, ahora estoy ya más preparado que nunca como para habitar un poquito la soledad, que era algo que es algo que siempre los tópicos soledad, los tópicos muerte, que en mis canciones también se presentan de alguna manera, son tan presentes y tan constantes que poder mirarlos un poco de frente y enfrentarse a eso está interesante. Me parece que es como que dejas de querer alejarte de esa naturaleza también, porque finalmente somos también solos y morimos, ¿no? Claro. Sí, la soledad y la muerte son dos temas que son muy difíciles de asumir, ¿no? Sin embargo, como vos decís, están todo el tiempo caminando con nosotros. Totalmente. Son quizás la compañía más cercana y más sensata, finalmente. Sí. Quizás las únicas seguridades. Sí. Vamos a estar solos y vamos a morir. Es tremendo. Sí, bueno. Es tremendo. Pero bueno, es una soledad también que al ser compartida, o sea, es una soledad que al ser también de todas las personas, de todos los seres, es maravillosa, porque no es lo mismo estar solo digamos, cuando hablamos de soledad no hablamos necesariamente de un aislamiento, ¿no? Hablamos también de esa soledad de poder también habitar el silencio, habitar la contemplación, habitar la angustia, el llanto, por ejemplo, ¿no? Como lugares que a veces uno no elige habitar, pero por una cuestión de construcción también, ¿no? Constructiva, no tengo que llorar, no tengo que sufrir, o confundir que la felicidad no incluye la angustia, por ejemplo, ¿no? Entonces todos esos juegos así de palabras me parece que a todos los seres le sucede, y ahí es donde no estás solo, ¿no? Justamente en esa paradoja soledad. Rodrigo Carazo, con nosotros aquí en el Auditorio Vivo. Bueno, vamos a escuchar algunas de las canciones que forman parte. Tenemos canciones que forman parte de Octógono, claro que sí. Sí. Son las canciones nuevas que ustedes pueden ir a escuchar, bueno, a su canal de Spotify, en YouTube, en las redes sociales, buscándolo con su nombre, Rodrigo Carazo Músico en las redes, en Instagram ahí. Están escuchándolo en la FM 100.1 y en Auditorio Vivo en el Facebook de Radio Nacional Córdoba. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una canción que es la que abre Octógono, se llama Antes del Tiempo. Justo ayer me dieron la noticia de que va a formar parte de una coleccioncita de vinilo. Mirá. En Corea del Sur. En Corea del Sur. Cosa que pasa con el mundo oriental. Tengo el sueño de sacar en vinilo este disco, de tener una edición vinilo, y no estamos pudiendo, obviamente, por los costos que implica, y que te llame un coreano del sur y te diga que va a salir, o que sea un tema, es muy lindo. Antes del tiempo, hablando de todo esto, ¿no? De estas preguntas que estamos haciendo. Salgo al mundo, traigo un instante, puedo decírtelo. Siento las sales, vuelvo del agua, soy lo que puedas vos. Antes del tiempo viajaba lejos, puedo decírtelo. Siempre es ahora, siempre que sea, sí será el color. Y vos, ¿qué haces del mar? ¿Qué es lo que querés? Ven.
Salgo al mundo, traigo un instante, puedo decírtelo. Siento las sales, vuelvo del agua, soy lo que puedas vos. Antes del tiempo viajaba lejos, puedo decírtelo. Siempre es ahora, siempre que sea, si será el color y vos. ¿Qué haces del mar? ¿Qué es lo que querés? Y vos, ¿qué haces del mar? ¿Qué es lo que Rodrigo Carazo en el auditorio vivo de este inicio de semana en Radio Nacional Córdoba, en la FM 100.1 nos estás escuchando, también en www.radionacional.com.ar y en Facebook nos estás viendo, en el Facebook Live de Radio Nacional Córdoba, así nos buscás, así nos encontrás. Recién tiraste al pasar, dijiste como quien dice Nueva Córdoba y Alto Alberdi, Brasil, Japón y Corea del Sur. Brasil no me sorprende tanto porque estamos más cerca. Contame la historia de Japón, sobre todo porque entiendo que tu disco se editó allá. Bueno, y contame esto, lo que contabas recién de este tema, participando de un compilado en vinilo de canciones de ¿qué? De Corea del Sur, ¿sabes? Es un disco, o sea, una colección, todavía, o sea, estoy en tratativas, pero ya estamos adentro de eso, de ese... Uh-huh. Lo de Corea del Sur viene a raíz de lo de Japón. Tendría que contarte primero lo de Japón, que Dale. a través de Sagrada Medra, que es el sello de Carlos Aguirre, un sello de Paraná, donde tiene su sede en Paraná, Imparamen, que es un sello discográfico y una distribuidora de Japón, y Japón en general hace rato viene comprando discos de Argentina, Sí. sobre todo de Córdoba, Sí. y vendiéndolos, ¿no? Pero las ediciones argentinas. Y hace un tiempo que vienen editando. Se editó Lucas Heredia en su momento, otro sello. Negro Aguirre ya se viene editándose bastante, Acaseca. Justamente Imparamen ha editado discos de André Merzaer y de otra gente más. Creo que también ahora del proyecto de Santi Barabale. Sí. Y bueno, y Octógono fue uno de los pedidos, digamos, una vez que escucharon el máster, ¿no? Le mandamos el máster
O sea, no es que te habían escuchado antes. Me habían escuchado antes, sabían de Oír e Ir, que se había vendido bastante allá, pero siempre edición argentina. Y querían saber en qué andaba yo con este disco, que si podía mandar el máster previamente. Y mandamos ahí en Paramount y recibimos re lindas. Porque lo curioso es que a veces las ediciones en Japón se hacen una vez lanzadas en Argentina. Acá no se lanzó Octógono todavía y ya tiene su edición japonesa. Eso es lo curioso, ponerle. Generalmente yo editaba Octógono y me llamaban en 3 meses y me decían, che, queremos editar acá. Sí. Ahora fue al revés, escucharon el máster y fueron de lleno, se tradujeron todas las letras, se hicieron creo que 2000 copias allá en Japón y se incluyó un prólogo de Carlos Aguirre hablando de Octógono, Claro. en japonés también. Claro, presentando el disco. Sí, porque Aguirre tiene mucho público allá y es un referente y es un poco mi padrino japonés, digamos, Claro. ahora. Entonces él escribió unas cosas muy bonitas sobre el disco, yo no lo puedo creer, o sea, imagínate que yo a Nero Aguirre lo escucho hace 15 años atrás, para mí es un ídolo y que esté hablando él de mi disco en Japón y haber hecho conciertos con él ya es para mí un honor tremendo. Claro, es muy loco porque vos lo contás y los escuchas de disco, los coleccionistas pueden darse cuenta que hay muchos discos extranjeros de bandas de afuera, ni siquiera de lugares extraños, te digo de Inglaterra, Claro. Estados Unidos, que las ediciones argentinas tienen como alguien que los presenta, ¿viste? Es verdad. En los libritos, en verdad. cuando están las canciones, hay alguien que hace como una intro. Es decir, lo que Exacto. van a escuchar es esto, Eso. casi como un libro. Eso, sí, exacto. El famoso prólogo del libro que escribe tal autor o autora, genial, sí, un poco eso. Y a raíz de ese muy buena repercusión que está teniendo en Japón, porque la verdad que según Jota me habla como de los últimos 20 años, ¿viste? Claro. No sé, como que él está enamorado. Me dice cosas que yo no me animo ni a reproducir acá. Realmente me valora el trabajo a un nivel que pocas veces yo vi. Y además de eso, hoy me escribió anteayer diciéndome, me pidieron de esta editora de Japón este tema, la licencia de esta canción para que incluya. Bueno, y cuando entré a la edición anterior del vinilo que han hecho, son como piecitas de colección del mundo. Entonces, hay gente de muchos países y no de Corea en ese vinilo. Claro. Entonces, una canción mía, en Argentina creo que era el único que estaba en la lista. Después vi nombres en todos los idiomas que se te ocurra. Y bueno, me parece increíble. Las portadas son un elixir visual, minimalismo, bien oriental. Y bueno, a mí, viste que también, a ver, yo también, más allá de lo personal, de lo individual, a mí me gusta mucho, tengo como una especie de amor inimaginable con las culturas, como con cómo es que nacen las músicas, cómo es que nacen los idiomas, todo ese misterio, la mística de las culturas, de las sonoridades, de las danzas. Yo ya soy un amante de eso, Sí. independientemente de yo músico. Es decir, o la música me introdujo en ese mundo de curiosear y de preguntarme y de ver hasta dónde las posibilidades humanas son capaces de expresarse, por ejemplo. Esa pregunta me la hago siempre. Entonces, formar parte de un catálogo que de alguna manera dimensiona un mundo, para un país como Corea del Sur, que es para mí algo totalmente lejano y desconocido, porque ni siquiera veo cine Claro. coreano, ya japonés tengo más acceso, o he tenido más cercanía. Nada, es para mí una felicidad enorme, y encima que son, digamos, ese tipo de realizaciones personales que no tienen un cotejo directo. Es decir, que yo no es como antes que a vos te avalaba la tele y si salías de la tele ya era algo. Todos estos algo que yo estos años vengo cosechando son algo prácticamente invisibles para el común, ¿no? Sí, sí. Pero para mí son gigantes, son cosas tremendamente poderosas así. Me encanta ser también puente de otros y de otras que puedan también a través de, por ejemplo, ahora el disco de Clara Presta que estamos produciendo, yo se lo quiero mandar a Jota para que lo escuche porque el trabajo que estamos haciendo también tiene ese amor, esa carga. Clara es una compositora, una cantora, una pianista tremenda. Entonces nada, ya me empiezo a ver como puente entre otros proyectos también, que es algo que también me interesa. Entonces bueno, estoy contentísimo con todo ese mundo. Te voy a poner el aprieto, no es un aprieto, sino que recién acabas de decir que te da hasta pudor decir lo que dicen de vos en Japón. Pero esto lo he charlado en algún momento con Lucas también, con Lucas Heredia, hablando de lo mismo, ¿no? De cómo, creo que él había hecho una gira por Europa y hablamos de los países en donde el idioma
en un cantor como él, que es un tipo que tiene muchísimo puesto sobre la canción y la composición lírica, ¿cómo llega la música a esos públicos? Y te quiero preguntar si vos le encontrás algún tipo de explicación o te la dan acerca de por qué estas canciones de Octógono, quizás los sonidos de Oír, que es el otro disco, capaz que también los de Río, porque viste que hoy Sí. a cualquiera te googlea y te Sí. puede conseguir la música. Sí, de hecho Río está allá también. Bueno, digo, ¿por qué crees o qué te dicen de por qué llega allá? Bueno, el caso de Japón es particular porque ellos tienen como, la música les llega como a mí me llegaba de niño, ponele, que es como primero una gama armónica melódica, una gama textural y la letra. Claro. O sea, la letra no reina, digamos, para que vos seas un audio escucha completo. Es decir, sí después hacer las traducciones, todo, pero me parece que no ingresa como podría ser si armamos una compilación de trovadores. Claro. La letra como, qué sé yo, la temática que vaya por la letra, etcétera. Pero por lo que yo intuyo, en principio me parece que el placer que tienen es más tímbrico, melódico, armónico, ¿no? Y lírico, bueno, a ver, qué bueno que está esto, a ver qué habla. ¿Qué dice? Pero ya qué bueno que está, ya estaba antes, ¿viste? Entonces me parece que eso pasa un poco, me parece, que a mí me sucede porque yo no soy, no hablo otros idiomas, básicamente. Y a mí la música me llega siempre, lo último que yo develo, de hecho me la paso escuchando música étnica, o sea, Claro. o sea, sí, ojalá supiera cómo averiguar qué dice porque hasta ahí no llega, viste, el traductor. Entonces de alguna manera, y hay muy pocos trabajos antropológicos que te traigan la música y la letra también, por ejemplo, ¿no? Entonces yo entiendo o sea, no me sorprende a mí como escucha que algo te guste independientemente de la letra. Ahora, si la letra vos te enterás que es una cosa tremenda, bueno, ahí tenés otras preguntas, ¿no? Sí. Ellos reciben las letras igual y las traducen. Por un lado está eso. Y por el otro lado me pasó, por ejemplo, como una curiosidad en Burdeos, en Francia, en Toulouse, perdón, en Francia, un concierto donde yo, el concierto lo tenía muy parado desde que hablaba entre tema y tema, ¿no? O sea, los chistes, el vaivén de ir a la profundidad de la canción y soltar al chiste, ¿no? A la bizarreada, a la cosa regional, te diría incluso. Y me sentía como desnudo en Francia porque, claro, no había o sea, no me iban a entender básicamente lo que dijeron en el medio. Entonces, uno de los hallazgos que tuve fue que en uno de los conciertos dije, bueno, ¿quién sabe hablar español? Y uno por allá y uno por allá. Entonces dije, bueno, yo cuento la anécdota de la canción, o el chiste, o lo que sea, y ustedes dos me traducen para el resto de la gente, yo me espero un ratito. Bueno, entonces fue muy gracioso porque les contaba el chiste, la anécdota, jaja, se reían dos, se daban vuelta, wow, jaja, toda la gente después, ¿no? Como, hablando de esto de los idiomas, o sea, como que al final te la vas rebuscando también para llegarle a la gente, ¿no? De alguna manera. Y siempre me parece el poder de la melodía, de la armonía ya a veces es suficiente. Y en mi caso particular, y cierro la respuesta, yo también la letra me la cuestiono a niveles ya insólitos, es decir, a veces la palabra termina como acotando la posibilidad melódica, es decir, reduciendo a lo literal, justamente, a lo literal, un posible mensaje mucho más amplio, ¿no? Entonces también estoy como en ese juego ahora de desde dónde la letra, porque siempre fui de lo último la letra. Ojo que esto tampoco tiene que ver con que no querer darle un mensaje lírico, ¿no? No, está claro. Pero sí como que la letra sea algo que realmente llegue y acaricie, digamos, la música y no un punto tanto de partida, de bandera y de... Claro, no, porque también es entender, y de hecho por eso es música y no es poesía o ensayo o lo que sea. Digo que la música también, la música es casi el arma fundamental en la batalla de transmitir lo que uno quiere transmitir. Y que por ahí la música transmite, bueno, el ejemplo de la música étnica es muy claro, digamos. La Claro. música transmite mucho más de lo que puede decir la palabra, por más excepcional que sea la composición. Sí, con todo el respeto a la palabra siempre, claro. Digo, hay músicas que dicen mucho más que las palabras. Y sí, porque es un lenguaje justamente que trasciende el concepto lírico, o sea, trasciende la palabra, ¿no?
y encima es un lenguaje de belleza, ¿no? Claro, la música es como, nada, parte fundamental del alma humana, diría. Por eso tiene la carga emotiva que tiene. ¿Cuántas veces nos hemos emocionado con cosas que nunca habíamos escuchado y no entendemos por qué? Porque es fácil emocionarte con algo que te retrotrae, no sé, a un momento. Claro. Pero hay veces que eso no existe y la emoción está igual. Sí, el poder de la melodía, sobre todo la melodía en el campo emocional, creo que es clave, ¿no? Mi abuela, que tiene 92 años y anda ahí, va y viene y dice cositas por allá está como ahí. Un beso a mi abuela si me está escuchando. Ella recuerda melodías. Claro. A veces, César, no sé, pero la canción te la va a cantar. Claro. Digamos, y ese poder que tiene la melodía, por ejemplo. De hecho, me canturreaba una canción mía, Vacío Abundante, del disco anterior, y cambiaba la letra totalmente, pero esa letra que le ponía nueva, igual retrataba la esencia de la otra letra, claro. Y a la vez la melodía estaba intacta, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cosa hermosa. Yo creo que el ritmo, el timbre y la melodía, sobre todo, después ya la armonía y la poética profunda, pero antes esas cosas, el timbre, la melodía y el ritmo es como de cualquier ser, ¿viste? Es una cosa que llega a los pájaros, a los árboles, no sé, como a los lugares. Es una fuerza tremenda. Toda la vida tiene música. Toda la vida tiene música. Qué linda canción. Y qué lindo disco también. Gran disco, sí, gran disco que se lo recomiendo. A 18 minutos del sol de Spinetta. Es un disco que viste que está medio perdido. Me encanta. Cuando uno habla de Spinetta, nadie te dice a 18 minutos del sol, pero es un discazo. Claro, que trae este día empieza a crecer. Exactamente. Canciones para los días de la vida. Canción para los días de la vida, exactamente. Bueno, volvamos a Rodrigo Carazo, ¿te parece? Sí, claro. Una canción más. ¿Qué puede ser ahora? Bueno, hablando de los idiomas, hago uno, So para Ficar, que es hermoso. Un hallazgo ahí del disco, y ahí está invitado Tobran Di Leone, un compositor y un amigo tremendo, tremenda persona todo, y Pedro Pastor de España, que hace un flow ahí en el medio, y Paulina Muratore, que es mi compa, que canta unas voces tremendas. Jonathan Ser toca pandero y yo, bueno, me encargo un poco del resto. Nono Bison también está al bajo. Bueno, por si quieren escucharlo ahí, So para Ficar. Tema de 2016, en plena playa de Florianópolis, surgía esta cancioncita. Esa, los hermanos. Sergi Souima, sem fronteira, e trabalhar no meu caminho só para ficar em liberdade perto do mar e sem saudade. Sergi Souima, sem fronteira, e trabalhar no meu caminho só para ficar em liberdade perto do mar e sem saudade. La, la, la.
Don't reggae Babylon, you let me rock a reggae Amazon, reggae Babylon, digging on my brum, I brum, just keep your lyric rapping, just have it rock it, I'm in lyric heaven, just have it on the reggae Babylon, reggae Babylon, allow, Só para ficar em liberdade perto do mar e sem saudade. Rodrigo Carazo, aquí en Nacional Córdoba, en este auditorio vivo de lunes, iniciando una nueva semana, transmitiendo de este escenario excepcional del auditorio de Radio Nacional Córdoba. Nos están mirando, nos están escuchando desde diferentes lugares del país, de Tierra del Fuego, de Tucumán, de Córdoba, por supuesto, de diferentes lugares de Córdoba. Así que el agradecimiento a todos ustedes, los estamos leyendo aquí con Rodrigo. Cuando nos ven que miramos la pantalla porque estamos haciendo eso. Me quedó... Ya te quiero preguntar, ya que fuimos por todo el país, te quiero preguntar por Tierra del Fuego y demás. Pero, sos un tipo curioso, un poco, uno que te conoce sabe que lo sos, el que te ha escuchado puede reconocer esa curiosidad en las diferentes instrumentaciones, en las historias, en la forma de contar las cosas. Me gustaría preguntarte por tu voz. Ajá. Por el trabajo que tenés, porque tenés un trabajo vocal que es o es un don o efectivamente hay un laburo que hace que tu voz tenga una versatilidad que exponés muy bien a la hora de la interpretación, pero hay un laburo ahí, ¿cómo es? Bueno, diría que es un resultado de la misma curiosidad, por un lado, como una especie de ciencia interna ahí que aparece, porque en realidad tengo bastantes conflictos si se quiere, con mi salud, entre comillas, técnica, vocal, ¿no? Es decir, no soy una persona que estudie desde lo técnico, prácticamente nada, te diría, que es algo que me lo he preguntado, pero ya un poco me he aceptado también así, que digamos, mis conquistas en términos estéticos o de forma se dan a través del juego, sobre todo, ¿no? y de estar ahí, tocando, sobre todo. Me preguntaba una amiga el otro día cómo había aprendido a componer y literalmente fue componiendo. Claro. Pues yo aprendí a tocar la guitarra un poco así, después de Samba de Esperanza y un que otro blues, ya mi continuidad fue haciendo canciones propias. O sea, siempre desde la creación aprender, ¿no? Entonces, la voz es un poco eso, es un poco un espacio que a mí ahora está más en crisis que nunca un poco en este momento, pero en su momento ojalá vuelva a mi estadio. Digo, no mi voz, mi salud vocal, sino mi autoescucha vocal. O sea, pero ¿a vos no te gusta o no estás logrando lo que querés? Estoy como, no, me encantaría, por ejemplo, tener más, menos mocos, básicamente, ¿no? Como que soy medio mocoso, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero digo como que la cuestión así de garganta, oído, nariz, siempre fue un lugar frágil para mí. Ahí nomás, viste, estornudo, ahí nomás me agarra alergia. Entonces ese sufrimiento un poco a veces me ha hecho estar nervioso porque no llegaba a un concierto, porque es quizá una de mis partes más débiles, sin embargo, lo que más uso. ¿No? Porque las canciones de querer cantar, buscar sonoridades y todo, para mí la voz es un poco la orquesta, es un poco el instrumento, hablando de esto de trascender la letra, entonces la voz toma un rol instrumental también. Claro. Entonces, digamos que me gustaría gozar de más salud vocal para poder expandirla más todavía. Pero sin embargo es una cosa media natural que siempre fui buscando y encontrando en la necesidad. En la necesidad. Es decir, querer que suene un bajo, ¿no? Y si no lo estoy tocando, entonces cantarlo yo para que suene ese bajo mientras hago este arreglo. La necesidad de que aparezca una textura me llevaba a buscar posibilidades vocales diferentes, ¿no? Bueno, pero te digo, porque
te das cuenta que has desarrollado, digamos, como un estilo, digamos, con la Sí, voz. sí. Digo, que cantás de una manera que digo, te lo remarco porque, primero porque es algo que me parece, pero también porque es algo bueno, no es fácil Claro, identificar, digo, no es fácil diferenciarse del resto. Es decir, claro, bueno, claro. che, hay alguien que canta así y ese que canta así es Carazo. Claro, claro. Sí, la caraseada, decía el negro Aguirre, no, José Luis Aguirre, Claro. que cuando empezaba con el papi, y es un poco, también es un poco de todo, porque esto que te decía de la diversificación de la escucha, es algo que yo estoy trabajando mucho en los talleres que estoy dando ahora, que hablo mucho del poder de escuchar, del poder que tiene formacional, si es que existe esa palabra, oír. O sea, antes de querer controlar el dato, controlar la técnica, oír y habitar ese oído. Sin querer ponerle todavía razón, cómo es la colocación, o sea, previo a todo ese raciocinio, simplemente habitar ese... Es medio espirituoso, pero es muy loco, porque a mí me empiezan a aparecer todos estos fonemas y estas cositas vocales, después de escuchar estas músicas étnicas que te digo, después de escuchar Bobby McFerrin, de escuchar músicas en donde la voz es eso. No, la voz está usada desde ese lugar. No sé, no empiezan directamente con la letra. Hay una introducción musical, hay hay una voz tambor, hay una voz. Entonces, claro, cuando vos empezás a escuchar eso y decís, claro, esto es posible, ¿no? Y es posible, me parece también, sacándole el velo primero de la ridiculez también, porque yo en algunos lugares me ha pasado de empezar con el taratiri y que se ríen. No sabes si se ríen de que parece que lo estoy haciendo en broma, ¿no? Porque como que se estandariza tanto el uso de las cosas, el uso de la voz, el uso de la guitarra. Yo tengo que tocar la guitarra así, cantar así. No, por ahí también encontrar nuevas maneras de usar los instrumentos, ¿no? Entonces, claro, me ha pasado de todo en esto. Y siempre mucho más gratamente, así como me preguntás vos, ¿no? Como algo que llama la atención y que es lindo. Pero digo que también hay una cuota de valentía en el sentido de, bueno, no tiene letra, el tema es así. Así, claro. ¿Entendés? Entonces, cuando uno pensaba que estaba balbuceando, que era una joda, iba al disco, ¿no? Claro. Bueno, y pasa muchos de estos balbuceos. Yo te voy a contar una experiencia como Sí. escucha. Digo, no puntualmente con vos, pero yo muchas veces he visto conciertos en donde también he pensado, mirá el tipo cómo se acompaña con la voz. Claro, Sin risa, sin nada, sino diciendo, mirá cómo está jugando. Y cuando iba al disco, era exactamente igual. estaba ahí. O sea, era una instrumentación. Un recurso, ¿no? Un recurso. claro. Que lo bueno que tiene, en todo caso, que además también está relacionado con el juego. Entonces, es como poder juntar esos universos de lo serio y el juego, ¿no? Que esta frase que dice que me tomo muy en serio el juego, ¿no? También hablamos en el taller del poder que tiene el balbuceo, en el sentido de que vos estás tarareando una canción y si uno tararea solamente canta su idea, la canta tipo la 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 la. Claro, después cuando vas a poner letra, solamente tenés en tu imaginario tenés la A, ¿no? Pero si vos balbuceás tenés otras sonoridades y además ahí adentro, entonces después cuando vas a poner la letra, le podés hacer caso a ese balbuceo, a ver qué vocales ya estaba cantando yo. Entonces las palabras no son que uno las crea de cero, sino que emergen del balbuceo, es decir, hay un descifrar la letra, por ejemplo. O sea, como que es un recurso muy tremendo el del balbuceo o el de cantar jugando y buscando texturas, porque no solo son para jugar y para enriquecer lo tímbrico, sino que hasta incluso te pueden hacer descifrar letras, ¿no? Yo muchas de las canciones las hice así. Claro. Río Río, por ejemplo, es un balbuceo con letra, básicamente. Entonces digo, tiene ese poder, hasta ahí puede llegar. Rodrigo, cuando hablábamos recién de que dijimos que íbamos a hablar de Tierra del Fuego, vos venís de allá. Sí. ¿Cuándo empezaste? Digo, recién dijiste que Samba de mi Esperanza, algún bluesito que sirvió como para ejercitar y para aprender, y que ya empezaron tus primeras canciones. Yo la sé a la historia más o menos, pero para contarla a la audiencia, digo, ¿cómo fueron los inicios? Bueno, yo nazco en Córdoba en el 85 y a los 3 años con mi familia nos vamos a Tierra del Fuego. A Río Grande, Tierra del Fuego. Ciudad del norte de la isla de Tierra del Fuego. Estepa, mar Atlántico Sur.
pocos árboles, mucho viento y estepitas, ¿no? Como una curvatura en el terreno, ¿no? Un espacio que yo, bueno, le mando un saludo a mis hermanos que me están escuchando, que me están viendo, los quiero muchísimo. Y a toda mi familia que apoya incondicionalmente y recibe y nada, se ensancha con todo esto. Bueno, entonces vivía allá, para mí un lugar sagrado, un territorio que fui reconociendo en el tiempo, ¿no? Estuve de los 3 a los 18 años y después volví varias veces, pero quizás las últimas 3 veces que volví fueron las veces donde yo me enamoré realmente de la Tierra del Fuego, ¿no? Como la recorrí, incluso estoy produciendo a mi tiempo una especie de EP visual, de disco visual con cosas de Tierra del Fuego, como una especie de bitácora audiovisual, simbólica, poética. Y Tierra del Fuego fue para mí siempre un lugar preciado de la familia, del barrio, de la crianza, de los amigos, de las amigas, de las novias, los amores, las experimentaciones primeras en todas las cosas. Y bueno, y a los 9 años más o menos, mi tío Pablo, que es un médico de acá de Córdoba, yo le digo médico loco, tarotista y brujo y ermitaño también, si se quiere, llega de mochilero a Tierra del Fuego y con una guitarra ahí sin funda en la espalda, entre libros, no sé, cartas, yuyos, ¿viste? Ya esa imagen aparte para mí 9 años tenía yo, un mochilero había cruzado el estrecho de Magallanes, lo había cruzado caminando, o sea, yo digo, este chabón cruzó el mar caminando, ¿no? Entonces no sabía lo que era el dedo. Y llegó hasta Tierra del Fuego de Córdoba él, y me enseñó a tocar la guitarra. Además, no solo me enseñó la guitarra y la música en ese sentido, porque también cantaba sus canciones él, sino que mi viejo también tocaba de repente y mis hermanos sabían algo. O sea, me encontré con una familia que no sabía que tocaba la guitarra. Aunque sea, mis hermanos hacían esta, ponele, en ese momento, y mi viejo tiraba unos blueses ahí, y mi tío Pablo ya cantaba folclore, él hacía sus canciones, ¿no? Entonces, claro, de repente le digo, enseñame algo, me enseñó Samba de Esperanza, me acuerdo, y me fui para arriba, y ya bajé tocando y cantando así el rato. Me acuerdo el dolor de dedos que la ampolla iniciática la tuve esa semana. Claro. Y ahí arrancó un proceso de hacer mi música al toque. Yo ya venía incluso haciendo instrumentos con tapas, tenía una inquietud musical, lo que pasa es que no sabía que podía tocar la guitarra, hasta los 9 años no me enteré. Y ahí apareció esa guitarra y después mi vieja me compró una y ya empecé, siempre autodidacta, siempre solito, desde la creación, desde mi propia creación, aprendiendo. O sea. ¿Y cuándo te venís a Córdoba? Digo, ¿cuándo es la vuelta a Córdoba y cuál es la razón de la vuelta a Córdoba? Si viniste a estudiar, viniste a vivir. Claro, vine. Nosotros allá la tradición nuestra era terminar secundario y venía a Córdoba, que vivía mi abuela, ¿no? Mis padres son de San Juan, ambos, sanjuaninos. Toda mi familia es de Cuyana, en verdad. Pero se instalaron en Córdoba en los 70, 80, no sé bien cuándo. Entonces, yo cuando volví, siempre era el tesoro es volver a Córdoba, ¿no? Y vine acá a estudiar en el Garzón, a estudiar música en el Félix Garzón, nada más que yo no tenía idea de lo que era música clásica ni la separación que había entre popular y clásico. O sea, me metía donde era gratis, básicamente. Y estuve como 3 o 4 años en el Conservatorio Félix Garzón, el último año que estaba en Río Lindarte, y después se mudó a la Ciudad de las Artes. Aprendí partiturita un poco ahí, los recursos básicos de la lectura, lectoescritura, y me fui. No hice mucho más que eso. Y de ahí en más siempre estuve laburando con la música. O sea, empecé a tocar con Sandra Figueroa, con la Mari Polé, me acuerdo, en el Córdoba Gospel Choir. Después tocaba en el The 60 de Patio Olmo, ese bar que había. Ahí tocaba el tema de Diego Torres, ponele. O sea, mientras hacía mis canciones, que eran de chico que hacía canciones, porque de chico también tuve mis bandas allá, tocamos allá. Ya siempre fui como el loco que tocaba. Así que bueno, empecé a estudiar acá y se me empezó a armar sola la movida propia, personal, ¿viste? Me mudé a la Sierra de Unquillo a los 6 años que había llegado acá a Córdoba. No había conocido a nadie en Córdoba de los músicos que conozco hoy. Muchos no lo había conocido. Y recién cuando me mudé, empecé a tener un intercambio con Seymandi, con el Gonza Sánchez, con el mismo los Tochi y toda esta gente. Empezamos como la Luchi Rivarola, me acuerdo, Negra Marta. Empecé a como dimensionar que había mucha más gente que hacía sus propias canciones.
Porque viste que a principios de los 2000 todavía estaba Sí, la historia del el bar cover, ¿no? cover, Claro. claro. Entonces, Sí. bueno, se abrió ahí toda una cosa con la autoría también. Y me tomé en serio eso, grabé un disco que está medio oculto, que se llama Creo que sí, que es de música pop. Yo toda mi adolescencia y principio de adultez hice baladas, hice Claro. canciones de amor. Y grabé un disquito que quedó por ahí, después hice ya otros 2 discos más, Yelicunda y Pasos Descalzos, instrumentales ambos, nunca editados oficialmente. Y después apareció Río Río, y ahí... Bueno, Río es del 2011. 2013. 13, mira, me fui antes. 2012, 2013, sí. Bueno, y después vino todo lo que charlábamos recién de Oír e Ir, en 2016, y de ahí acá el laburo de Octógono. Bueno, a ver, antes se pasó volando todo esto. Vamos a... ¿Escucho una más? ¿Puede ser? Escucho yo y escuchamos todos una más. ¿Qué Dale. vas a hacer? ¿Qué más iba a hacer? A ver qué más tengo para hacer acá. Yo estaba pensando en esta. Bueno, creo que está bueno esta, que se llama Hora Mínima, por todo lo que está pasando respecto de incendios y sospechas y todo. Esta canción pone en valor, más que todo, la magia del instante de la contemplación de la naturaleza, y a partir de ese símbolo y ese encuentro de cualquier otro ser, ¿no? Humane o no, pero digamos como la hora mínima, Eso es como valorar eso, que me parece que nos falta mucho tiempo como sociedad para entender del valor que tiene esa pequeñez, el rocío, la luz que entra y que baja por un árbol, la corteza del árbol. O sea, ya no el árbol, ya no el bosque, el pastillo, todo. Esa hora mínima la quiero llevar ahí a las casas. Cuando el brillo de la luz y el rocío cubren el lugar, se oye el tremor de la vida, viejos son como un canto de la eternidad. Y será cada día, y será cada día. Cuánta inmensidad de la gota mínima que refleja la mitad del sol. Dentro de su luz da lo mismo norte o sur, la simpleza de lo sin final. Y será cada día, y será cada día. Cada día el mundo gira mientras unos vienen y otros van, como si es que no girara ya. Ya no importa cuándo fue que al mundo lo dejamos de mirar. Gira, gira, giro y girará. Cada día el mundo gira mientras unos vienen y otros van, como si es que no girara ya. Ya no importa cuándo fue que al mundo lo dejamos de mirar. Gira, gira, giro y girará.
anochecer nace de la oscuridad, el silencio de lo que se fue. Vuelve a aparecer un rocío ya sin luz que humedece para renacer. Y será cada día, y será cada día. Rodrigo Carazo, aquí en el Auditorio Vivo de Radio Nacional Córdoba. Rodrigo, ha sido realmente un placer charlar con vos. Te voy a decir ahora, me encanta charlar con vos. A mí también, gracias. Estuvo buenísimo que puedas acercarte. El agradecimiento a Clarisa Gómez en la jornada de hoy, que se suma al equipo, el sonido y la técnica de Walter de la Torre, Gustavo Seriani en la producción general. El miércoles va a estar Franca Chafitela, el viernes Gonzalo Puig en este espacio entre las 7 y las 8 de la noche o entre las 19 y las 20, por supuesto, todo bajo la dirección general de María Elena Troncoso. Nos quedan 2 minutos y tengo una pregunta que es la definitiva, que es, mañana se termina esto, ¿no? Ponele, mañana cuando pase. ¿Qué de todo esto que hemos vivido te llevas para, digo, cosas que uno aprende, ¿viste? Por ejemplo, esto decías de convivir con la soledad, y qué realmente de lo que hemos vivido no tenés más ganas de soportar. ¿Decís la situación mundial Sí, sí. o el mundo se acaba? Ahora. Ah, la situación mundial. De ahora, claro. Bien. Bueno, yo creo que está bueno pensar, no sé si nos dimos cuenta ahora, o si nos daremos cuenta pronto, o si ya nos habíamos dado cuenta, recuperar la ternura, ¿no? Me llevaría la ternura como una cosa. La ternura en el pueblo mapuche es un sinónimo de libertad, de la palabra libertad. O sea, la libertad está asociada a la ternura. Entonces diría que la ternura es algo que mientras más recuperemos o habitemos, más hermoso va a ser el mirarnos, ¿no? Mirarse. Y lo que no es tan grande, es un no tan grande, digamos, y tan absurdo y tan asqueroso de nombrar que no lo quiero ni decir, pero básicamente, si esto es polémico, pero si los sistemas y los gobiernos solo dependen de personajes y personajes sobre todo personajes que trabajan en función de un nicho propio, sin culturizarse, ni sensibilizarse, ni habitar la ternura, entonces no debemos formar parte de ese espacio, o sea, no debemos formar parte de ese sistema. No sé cómo, es una estupidez, pero bueno, como yo soy voy recogiendo aquello ridículo que se desestima. Entonces recojo también esa idea de que si es eso, no es eso para mí. Entonces de alguna manera poder tomarnos en serio la comunidad, digamos, ¿no? Como comunitarios que somos, como seres que forman parte de la comunidad, tomarnos de verdad en serio y con todo su potencial inexplorado. Porque no tenemos ya que recurrir a libros ni a cosas que ya estén escritas. Digo, de acá para adelante, crear la comunidad que queremos. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, César, y gracias a todo el equipo y a Radio Nacional. Los quiero mucho. Rodrigo Carazo, con nosotros en el Auditorio Vivo de Radio Nacional Córdoba. Siguen en la radio pública del centro del país. Nosotros, acá en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba, nos encontramos de nuevo el miércoles. Chau.